Avanza la mañana, son las 10 de la mañana, 44 minutos. Aquí estamos pendientes, Lorena, de algo que desde ayer llamó la atención de todos nosotros. La visita del presidente a la cárcel La Reforma. Sobre esto pues estamos pendientes todavía, nuestros compañeros Maricruz Brenes de Extra TV y también compañeros, me parece que era Alan Madrid de Diario Extra, que son los que están en la cobertura. Bueno, hemos intentado comunicarnos con ellos, pero no ha sido posible porque recordemos que pues en los alrededores de las cárceles la señal de celular está inhabilitada, entonces de hecho ni siquiera le llegan los mensajes, entonces suponemos que todavía están en la cobertura. Vamos a esperar a que puedan brindarnos más detalles, más información sobre esto, que bueno, vamos a ver qué podemos tener de resultados con respecto a esta visita. Hay otro tema que sí también estamos tratando de comunicarnos con el alcalde de Paraíso, una información que ha brindado Acueductos y Alcantarillados con respecto al tema del agua. Están denunciando un incumplimiento de la municipalidad en cuanto al servicio de agua por parte de la municipalidad, justamente, y lo que dicen es que, bueno, actualmente es la municipalidad de Paraíso, que es un cliente de Acueductos y Alcantarillados, a quien se le suministran hasta 50 litros por segundo de agua para que sea potabilizada y que sea distribuida a los vecinos de el cantón. Es una cantidad, señalan, que es suficiente para abastecer a 4.200 hogares, que esto podría entonces pues ponerse en peligro porque es un cliente que no está pagando por el servicio, según mencionan desde Acueductos y Alcantarillados. Han explicado la gerente general Alejandra Mora que se han agotado ya todas las vías posibles pues para evitar esta situación de un corte que se tenga que hacer. Señala que les extrañan, eso sí, que se haga esto por parte de la municipalidad, que no se hagan los pagos respectivos. Y también a quien vamos a escuchar es a Alejandro Calderón, que es subgerente de Acueductos y Alcantarillados para la gran área metropolitana. Parte de lo que han estado mencionando, ya lo decíamos, intentamos contactarnos con el alcalde, con Michael Álvarez, que pues le enviamos un mensaje. Pues nos respondió como el hola, buenos días, y le pedimos a ver si podía atendernos en este momento para pues poder tener más detalles, para conocer por parte de la municipalidad por qué es que no se ha realizado entonces este pago. Vamos a escuchar al gerente general precisamente de Acueductos y Alcantarillados. Se llama Alejandro, al subgerente más bien de Acueductos y Alcantarillados, se llama Alejandro Calderón. Vamos a ver si tenemos por ahí el... Pero es que, no, bueno, obviamente que el diálogo con el alcalde es clave. Sí. Pero no entiendo entonces que el incumplimiento, si usted no paga de la municipalidad, ¿y eso afectaría a la gente directamente o solo la municipalidad? No, afecta a la gente. Ahí no gira los recursos, la gente se queda sin agua. Uh-huh. Es lo que tengo entendido. Entonces el tamaño de la denuncia es grande. Sí, claro. Y lo que me extraña es que la IA diga que se han intentado todos los mecanismos posibles y que la municipalidad no se haya inclinado ni siquiera para un arreglo de pago. Compañeros, mientras buscamos el audio, les tengo información sobre André Amador y la competencia internacional a la que señora. iba, el T-Cancer. Les cuento que ya está metido en el top 5 de calificación masculina. Es una máquina, este hombre hizo 120 kilómetros en 2 horas en medio del desierto. ¿Sabe una cosa, Angie? Que incluso hablando con alguno de los que hacen ese tipo de pruebas, no le tenían demasiada fe a lo de André, porque André en ruta es un espectáculo. Uh-huh. Pero este es otro cuento. Es mountain. Es otra historia, como Ángelo en Asiento Extra lo explicó con los expertos. Pero que en este momento ya esté en el top 5 de los que están compitiendo es porque lo está haciendo muy bien. Va de tercer lugar. 2 horas, imagínense, lo que le lleva el segundo lugar son cuestión de 10 segundos, si acaso. Es demasiado. Pero 120 kilómetros en 2 horas en medio del desierto, estamos hablando que iba
póngale 60 kilómetros por hora en un carro. No sé, Ángelo, si hay alguna señal de esa prueba en vivo, debe haber. Sí, ahí transmiten en vivo el recorrido y queda incluso también grabado si uno lo quiere repasar, porque ya hizo el tramo que queda, digamos, el tramo que corresponde a hoy, ya lo hizo, 120 kilómetros. Ok, ¿y cuánto falta? Es el primer día hoy, me parece. Sí. Son 6 días, porque son 600 y algo de kilómetros, 100 y algo de kilómetros por día. Ok, o sea, lo está haciendo bien. Claro. Como sea, lo está haciendo bien en este momento. Bien. Bueno, vamos a ver si logramos la señal. Ahora sí. Sí, la declaración entonces por parte de Acueductos y Alcantarillados, decíamos este otro tema con respecto al incumplimiento de pago por parte de la Municipalidad de Paraíso, que es que al parecer AIA se la da a la municipalidad, la potabilizan y la distribuyen a los vecinos. Esta entrega a la municipalidad es donde ha habido algún inconveniente. Ahora sí, escuchamos al subgerente de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Calderón. Queremos que los vecinos de Paraíso de Cartago conozcan de primera mano y de forma transparente que por parte de la IA hemos agotado todas las vías de diálogo posibles para que la municipalidad honre el pago del agua que adeuda y evitar afectaciones a esta comunidad. Vemos con mucha preocupación la desidia por parte de la Municipalidad de Paraíso de cumplir con sus obligaciones legales y peor aún, porque esta actitud pone en riesgo el abastecimiento de agua para miles de familias, centros educativos, comercios y actividades económicas del cantón. En múltiples ocasiones desde el año pasado nos hemos acercado a la municipalidad proponiéndole soluciones que impidan el tener que cortarles el agua, como arreglos de pago y pagos parciales como el de los últimos meses. Pero lamentablemente no ha habido respuesta efectiva por parte de la municipalidad. El objetivo de la IA con estos acercamientos ha sido el de no afectar a todas estas personas que viven y trabajan en ese cantón. Por eso lamentamos la actitud que ha mostrado la Municipalidad de Paraíso ante esta situación. Queremos ser enfáticos en esto. Si los vecinos de esta zona se quedan sin agua, la responsabilidad será exclusivamente de la municipalidad, que no han hecho nada por buscar una solución a la situación. Esto sí es un cuento largo, pero es un cuento dramático. Y como decíamos, pues estamos esperando el contacto con el alcalde para poder tener ya todos los detalles por parte de esta otra parte. Déjeme preguntarle algo, Lorena. ¿La coordinación con el alcalde ya se había hecho de la entrevista? Le escribimos hace un rato, porque eso lo enviaron hoy. ¿Y por eso ya aceptó la entrevista? No. Ok. Es que creí que... No, es que le escribimos buenos días, y nos dijo buenos días y ya. ¿Y no ha respondido? No, nada más. Ok, entonces deberían responder, o sea, esto es complicado para la gente. Se supone que debe haber algún acuerdo, que se debe estar buscando algún acuerdo, pero bueno, vamos a insistir, eso sí no vamos a dejar de hacerlo esta mañana. 10:52, Ángelo, me decía que sí hay señal, ya no hay señal todavía, estamos pendientes de Amador y lo vamos a seguir haciendo. Aquí ya estoy viendo el ranking en la página oficial de la competencia. Ojo, hay top 5 de clasificados, todos españoles y solo Andrei latinoamericano, solo Andrei Amador. ¿Del top 5? Del top 5. 2 horas 12, tiempo, un ritmo de 30.82 kilómetros por hora. Ajá. Si lográramos una imagen, Ángelo, compañeros, creo que la señal en vivo no se está permitiendo, pero por lo menos... Es que la señal en vivo es satelital. Vamos a ver, ellos en medio del desierto llevan consigo un equipo que tienen que llevar activado para que la gente que lleva el control de tiempos y demás sepan por qué tramo en específico van, determinar incluso si alguno se queda botado y demás. Esa es imagen meramente satelital. Lo que ya están empezando a colgar ahí en las redes sociales, por ejemplo en el Instagram de la competencia, son las fotos de las personas llegando a la meta de hoy, digamos. Pero cualquier imagen que nos suministren de Andrei Amador, creo que vamos a estar muy a la expectativa, porque este hombre puede hacer una cosa histórica de algo en lo que él no es realmente un gran experto. Pero vea lo que está haciendo hasta el momento. Hoy era el día 2. Ok, bueno, entonces ya avanza esa competencia. Estamos hablando, como lo tituló en Asiento Extra Ángelo, Titanes de carne y hueso, ni más ni menos. 10 de la mañana, 54 minutos. Ayer que se celebró el Día del Trabajador, quedó una pregunta sobre la mesa. ¿En qué trabajan actualmente muchos costarricenses? Y de cosas que además
no son tan populares, pero en un día como este había que hacer esa reflexión y obviamente en homenaje a todos los que trabajan. Milagro Torres. En nuestro país, el 37,9% de los trabajadores se desempeña en la informalidad y un 12,5% de los asalariados percibe menos del salario mínimo. Además, el 20,9% carece de seguro de trabajo y el 35,8% no recibe pago por horas extra. Estadísticas un poco más con detenimiento. Las mujeres tienen mayor tasa de escolaridad que los hombres. Sin embargo, contradictoriamente a esto, tienen menos acceso a puestos de trabajo, de jefaturas o de puestos de toma de decisiones en contraposición de los hombres. Entonces, tenemos que ver cuáles son las situaciones o los factores estructurales que existen para que las mujeres no podamos tener un acceso equitativo, igualitario a los hombres en esos espacios laborales. Por otro lado, mientras el desempleo se mantiene en 6,9%, sectores como comercio, suministro de agua y minas reportan dificultades para cubrir vacantes. Las empresas continúan priorizando la experiencia como requisito para contratar y también el inglés toma relevancia, especialmente en electricidad y comercio, lo que revela una brecha entre las habilidades demandadas y la preparación de la fuerza laboral. Aunque Costa Rica cerró el 2024 con una población ocupada de más del 50%, aún persisten desafíos importantes en materia laboral. Las 10 de la mañana, 55 minutos, 10:55. ¿Ya hay alguna señal de la cárcel, de la reforma, Lorena? ¿Todavía no? Hay declaraciones que está transmitiendo precisamente desde Presidencia, don Rodrigo Chávez con la Fuerza Pública, también con la Policía Penitenciaria. Tal vez si podemos repasarlo. Fue una transmisión en vivo justamente que se hizo desde Casa Presidencial. Firmes. 10 de la mañana, 42 minutos. Muy buenos días. Estamos completamente en directo del Centro Penitenciario La Reforma en Alajuela, donde, como pueden observar, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, acaba de hacer su ingreso a una inspección de primera mano. ¿Cuál es la idea? Precisamente darse cuenta que las medidas se están ejecutando al pie de la letra. No los voy a molestar mucho saludando. Aparece el presidente saludando a los miembros de la Policía Penitenciaria. Lo acompaña el ministro de Justicia. Y una señal... Don Gerald Campos y también el ministro de Seguridad. Y una señal importante del presidente es lo que comunica sin tener que decirse, ¿verdad? El presidente llega sin chaleco. Todos los demás. Está doña Pilar. Doña Pilar también. Están todos los miembros de la Policía Penitenciaria, los directores, el ministro de Seguridad obviamente a su lado y pues obviamente que le harán los honores al presidente y ya el ingreso dentro de la cárcel. Por la izquierda, de frente, ¡mar! Y ya hay una imagen del ingreso a una de las celdas. Vamos a ver si... Adelante. Bueno, es el ingreso entonces de la Policía Penitenciaria, que van con todo... Señor presidente, es parte de la operación que hacemos diariamente. Su equipo. Lo estamos haciendo aquí todos los días. La explicación de Gerald Campos. En todo el país estamos haciendo 13 intervenciones por día y estamos manteniendo el control absoluto. Hoy tenemos 1.443 personas en máxima. Y dígame una cosa, ministro. Veo a la Policía Penitenciaria trabajando muy de cerca con los días. Eso es nuevo. Así es. Estamos en la mano como sector y estos operativos a nivel nacional, como usted puede ver hoy, es de manera conjunta. La señal no es la mejor, pero ahí está. De hecho, no sé cómo habrán salido en vivo. Sí, ¿cómo harían la señal? ¿De qué señal se agarrarían para poder hacer la televisión? Y 14 por día. No, ¿13 veces o 3 veces? 13 veces por día en todo el país. Hola, ¿cómo están, colegas? Mucho mejor saludarles. Ya ingresa a la prisión como tal. Y aquí lo estamos operativizando en este sector todos los días. Buenas. Y en los demás módulos, buenos días, en los demás módulos que hay acá. Buenos días. Mis respetos. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Ustedes son los de verdad, muchísimas La gracias. señal se mantiene, no se ha caído, no es la mejor, pero igual es señal desde la Casa de la Reforma. Concluimos esta transmisión de directo en cuestión de más o menos una hora. Sí. Pues esperaremos Los módulos Sí. están destinados para contarle al país qué le pareció a don Rodrigo esta inspección. Muchas gracias. Muy bien, esperaremos entonces pues alguna declaración que haga el presidente desde esa cárcel, la inspección que él había anunciado desde el día anterior y Pero que era a las 8:30. da cuenta. Muy temprano en la mañana. La cita Por estaba eso, a no las sé 8:30. no sé si ahorita esa señal en vivo sería como ok. con el reporte final o hasta ahorita estaban ingresando. Sí, vamos a esperar entonces porque la comunicación con nuestros periodistas es imposible. Sí. Ha sido imposible. Sí, no, de hecho no les entran mensajes. Falta un minuto para las 11 de la mañana. Vamos a cumplir unos compromisos, nuestro corte de la hora y regresamos a las 11 porque ya incluso tenemos declaraciones también de Andrei Amador y hoy tenemos una visita muy especial, lo hemos anunciado esta mañana muy temprano porque ya tendremos la entrevista que vamos a sostener en esta mañana con doña Cindy Quesada, que es la ministra de la Condición de la Mujer. Regresamos en minutos. Son las 11 de la mañana y 2 minutos, ya están las invitadas aquí en nuestro estudio, ya vamos a hablar con ellas. 11 de la mañana y 2 minutos. Ya también hay una señal que nos están enviando un audio de Andrei Amador. Andrei Amador va a terminar haciendo una cosa histórica, sin duda alguna. Es la primera vez que, ahora sí, que ya está haciendo historia. Don Andrei Amador, que es la primera vez que hace una travesía de este tipo, lleva el segundo día de competencia y de tercer lugar en ambos días. ¿Tenemos declaración? ¿Ya la tiene? Escuchémoslo. Sí, después de haberme retirado el pasado 2024, ahora afronto este 2025 puedo llamarlo como una manera de disfrutar de lo que a veces el ciclismo profesional, que también lo disfrutábamos, pero incluía esa parte del estrés, de lo que era la competición, la obligación del descanso, post-entrenamiento, ahora entreno y sí, después de haberme retirado el pasado 2024, ahora afronto este 2025 puedo llamarlo como una manera de disfrutar de lo que a veces el ciclismo profesional, que también lo disfrutábamos, pero incluía esa parte del estrés, de lo que era la competición, la obligación del descanso, post-entrenamiento, ahora entreno y puedo compartir con la familia. Si salgo 1, 2 días, 3 días, no pasa nada. Así que lo afronto con mucha ilusión. Me pasé a una modalidad que para mí siempre fue una pasión, que era el mountain bike. Cuando yo vine a la carretera, al ciclismo de ruta en el 2007, yo venía a hacer solamente mountain bike, entonces vuelvo otra vez a... Bueno, ahora, Angie, tampoco es que no tenerle mucha fe, es que la ruta también aporta, ¿no? Las pruebas, este hombre ha estado en las grandes rutas del mundo. Sí. No es un aficionado tratando de hacer algo allá en los Titanes. Sí, digamos, el ciclismo de ruta aporta mucha resistencia. Claro. ¿Verdad? Te hace muy rápido lo que pasa. Disciplina. Y la disciplina. Claro. La diferencia, diría yo, bueno, yo practico ambos, que en el ciclismo de ruta, de mountain bike, uno adquiere mayor agilidad o versatilidad porque usted va en bicicleta y va al mismo tiempo quitándose obstáculos, que una piedra, que el equilibrio, el posicionarse bien sobre la bicicleta, que creo que todo eso, ya Andrei lo decía, él ya lo había tenido porque practicaba mountain bike antes de ser profesional en ruta, y combina las dos, está sobrado. Está sobrado. No, tercer lugar ya. Tercer lugar. Una prueba donde va por primera 2 días vez. consecutivos en tercer lugar. ¿Y en Titanes que eso es realmente de eso? ¿Titanes? Es un reto salvaje. En el desierto, por favor, Andrei Amador va a hacer historia. Ojo con eso. Vamos a estar. Me patrocina, si voy a hacerla. Por lo menos a transmitir.
Las 11 de la mañana y 6 minutos esta mañana. Bueno, Angie, ya tenemos nuestra invitada con nosotros aquí en nuestros estudios. Doña Cindy Quesada es la ministra de la Condición de la Mujer. Durante todos estos días hemos tenido en esta sección, en este espacio de Asiento Extra, muchos funcionarios. Hemos invitado también a los jefes de fracción, porque entramos en una recta final de todo, de toda la administración como tal. No solo el Ejecutivo, sino también obviamente lo que ha hecho hasta el momento la Asamblea Legislativa, y ya algunos jefes de fracción nos han venido a entregar ese balance, la tarea, cómo va. Le tocó hoy el turno a la ministra de la Condición de la Mujer. Doña Cindy, nos alegra mucho tenerla por aquí. ¿Cómo me le va? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Trabajando, nosotros evidentemente por la cartera que no tenemos o que tenemos, trabajamos mucho en las bases, con las mujeres de las bases, tratando de cerrar esas brechas ingratas de desigualdad, que son las que profundizan muchas veces las violencias también. Sí. ¿Qué uno pensaría, ministra, y disculpe que le haga una pregunta inicial antes de darle el tiempo del balance, que si uno le preguntara a la ministra de la Condición de la Mujer, no pensaría que todo está bien si hay una mujer asesinada, o dos, o tres, que hay una derrota, o que la tarea es muy grande? Yo no sé, en principio, ¿usted cómo ve eso cuando se haga ese tipo de crítica? Que la tarea es enorme, que no es un tema de Costa Rica, estamos hablando de que esta situación ataca a toda o atañe a toda la región, y lo más importante en este momento es cuántas vidas estamos salvando. Yo creo que si nos enfocamos en todas las que hemos logrado salvar, todas las mujeres a las que les hemos logrado llegar en esta administración a través de los diferentes mecanismos, la cantidad de mujeres que se han animado más a hacer denuncias, a buscar el refugio, el apoyo y la protección de la institucionalidad, nosotros lo vemos como un balance en ese sentido positivo. La revisión y evaluación de las políticas públicas es un balance positivo, y yo diría que el mejor de los parámetros en esta administración es que por fin en la colectividad, en las personas, el tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar ya forma parte de su realidad. Y eso es importante porque siempre lo hemos minimizado, no hablábamos de esto. Usted hacía una encuesta y no salía cuando se hablaba de violencia, se hablaba de narcotráfico, se hablaba de otros temas, y hoy estamos entendiendo que es una violencia que toda la sociedad la sufre, cuyas repercusiones son sumamente sensibles y que rompen el tejido social, pero sobre todo, por fin nos estamos poniendo en la mesa como agenda prioritaria de Estado el tema de las violencias contra las mujeres. Doña Cindy, ya, usted nos ha adelantado un poquito creería yo, del trabajo o de lo que usted cree se ha ido logrando a lo largo de su gestión como ministra, y tal vez quisiera darle un espacio para que nos cuente ampliamente, punto por punto, cuáles son esos pequeños o grandes avances, usted los calificará, con respecto a la gestión de cómo encontró usted, como decimos, cómo encontró la casa y cómo la está dejando. ¿Qué le ha tocado? Bueno, exactamente, creo que todo. El trabajo más arduo ha sido la transformación institucional del mecanismo, sin dejar de hacer lo que siempre se ha hecho. Entonces, empezar un proceso de transformación manteniendo lo que históricamente se ha hecho es donde ha implicado para la mayoría del equipo de trabajo desde la presidencia y aliadas dentro de la institución un esfuerzo titánico. Nosotros creo que el principal... Podemos ir marcando hitos. Lo primero fue que el primer compromiso político de esta administración fue precisamente en apoyo a las mujeres. Nace en el 2022 un decreto que prioriza la atención a las mujeres en diferentes niveles, que es más o menos, podría decirse que algo muy parecido a lo que en algún momento hizo Carlos Alvarado cuando definió que era prioridad, que mal llamado en algunos grupos una declaratoria de emergencia. Eso nunca pasó porque legalmente no procede, pero él hace una priorización, ni siquiera él hace movilización de recursos, nosotros hacemos movilización de recursos y diseñamos una estrategia interinstitucional, y esto es fundamental. El hecho de que la ministra de la Mujer tenga hoy una silla en el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional es otro gran hito, porque esto trae a los temas de seguridad nacional los temas de las violencias en contra de las mujeres
mujeres, si analizamos ahora sí desde una perspectiva también del delito, de esa nueva perfilamiento de los agresores que ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Hoy no es aquel señor machista, violento, que llegaba por celos, por otras razones, que tomaba tal vez licor y estos potenciadores llegaban a generar una situación de violencia en la casa o peor aún un femicidio. Hoy tenemos hombres sumamente peligrosos, con un récord criminal enorme, pasado por nuestros procesos judiciales y liberados de manera recurrente. Entonces son hombres sumamente peligrosos y con una dinámica violenta en todos los sentidos. Entonces obviamente esto pone en una mayor vulnerabilidad a mujeres que terminan relacionándose sentimentalmente o de otra manera con este tipo de perfil de perpetrador. Y eso es algo que la institución no previó, no analizó, en los más desde el 2010, casi 20 años que tenemos de tener el Sistema Nacional y el Plan OVI, que son políticas públicas para la atención y prevención de la violencia, que históricamente han estado ahí, que implican a 22 instituciones trabajando conjuntamente, pero que si usted me pregunta mi resultado, y no lo digo yo, lo dijo también la Contraloría General de la República, que hizo una auditoría sobre el Plan OVI y encontró las grandes deficiencias que nosotros hemos evidenciado también. Doña Cintia, antes de que usted siga con su balance, esa unión interinstitucional de la que usted nos habla podría ejemplificarse con el caso que tuvimos recientemente de una mujer que se resguarda, llama al 911, logra salvar su vida, aunque después el hombre que la quería atacar pues se quita la vida. Pero es eso, es esa coordinación para que una vez que llame una mujer se tome, perdón, porque hay que decirlo así, se tome en serio la llamada. Sí, la llamada siempre se toma en serio y el 60% de los despachos de fuerza pública son por situaciones de violencia contra las mujeres. Eso es un dato muy importante. Aquí lo que ha cambiado es la revisión de los protocolos, porque aunque sí ha habido interés, a veces por alguna, por dos, por tres, por cuatro razones no se da el seguimiento, se rompe la cadena de atención a estas mujeres y a veces es la misma institución que la resuelve. Voy a poner un ejemplo. Recién entrando nosotros hubo un caso de violación en París Mina y hubo una serie de eventos desafortunados que no permitieron que el protocolo se actuara correctamente. Por ejemplo, Fuerza Pública dijo no la podemos ir a atender porque no podemos dejar sola la base. Qué absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿quién vino en rescate? Los de Siquirres, pero fue misma Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque ese funcionario nunca había recibido, el que estaba en París Mina, ningún proceso de formación y de capacitación en temas, por ejemplo, de atención del protocolo de 72 horas, por decirte un ejemplo. ¿Qué hicimos? Nos sentamos, fuimos a París Mina, todas las instituciones, hicimos una revisión de dónde falló, o por ejemplo que la tuvieron medicatura forense 3 días sin bañar, viendo a ver si la atendían en un lugar, en otro, porque estaba cerrado, porque era fin de semana, y ahí la anduvieron. Entonces una revictimización terrible. Entonces esa compete al Poder Judicial, evidentemente. Entonces esto permitió hacer una revisión de protocolos y eso es lo que hemos venido haciendo cada vez que tenemos un caso de estos, casos de situaciones donde también están involucrados menores, con el PANI, remozando todos los protocolos, pero sobre todo vea qué importante, cómo es posible en un proceso de rotación tan alta que tiene en Fuerza Pública, por ejemplo, cómo estamos capacitando a los policías. Y yo me voy al Plan OVI y les digo a las compañeras de violencia dónde está el proceso de formación y me dicen que al año Plan OVI, o sea, es que es el mecanismo, es el Instituto Nacional de las Mujeres, capacita a 169 funcionarios al año. O sea, vamos a ocupar 100 años para capacitarlos a todos. Entonces esas son las cosas que tal vez algunos grupos que fomentaron este tipo de políticas que me parecen muy bien en el papel, pero que no evaluaron, que no revisaron y han sido cómplices de la ineficiencia. Hoy viene una ministra que pone el ojo en la eficiencia y en la gestión de un instituto que debe responderle a todas y obviamente genera algún tipo de incomodidad, sobre todo porque cambiamos el status quo. La eficiencia, el proceso de regionalización fundamental, todas las actividades y toda la oferta programática del INAMU tiene que estar en todas las regiones, no solo aquí en el centro. Entonces, fortalecer las unidades regionales ha sido otra de las prioridades. Esto quiere decir darle más competencias y ser más robusto en el ejercicio. Y voy a poner otro ejemplo, porque a mí también me gusta hablar con ejemplos. Cuando yo llego al INAMU, pregunto, dígame el número mágico, ¿cuánto le cuesta al INAMU tener a una mujer en un albergue? El INAMU tiene 3 albergues desde hace muchos años. Nadie supo darme el número. Eso explica por qué
tienen el mismo o tenían el mismo presupuesto el que atendía X población, el que atendía el doble de esa población y el que atendía el triple de esa población. O en algún lugar sobraba plata, en otro lugar hacía falta. Entonces esos son los temas cuando yo me refiero a la eficiencia y a la mejoría de la gestión, que forma parte de la reestructuración que ya fue aprobada en esta administración, que tenía 8 años de estar esperando, pero eso implicaba venir a cambiar el modelo del INAMO. Hoy el INAMO tiene una única delegación de la mujer para atender violencia, una en San José. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Por qué surgen los puntos violeta? Bueno, porque no tenemos cómo medir las necesidades de las mujeres. Los puntos violeta es una contratación que forma parte de la ruta de género y por lo menos te está dando un parámetro en 32 lugares fuera de la gama mayoritariamente donde las mujeres están acudiendo por primera vez. Y en año y medio estamos hablando de 4.300 mujeres nuevas usuarias que piden información, que acuden al INAMO. Entonces esto nos permite en el proceso de reorganización saber dónde están los puntos más importantes, donde hay una mayor incidencia de violencia, porque están llegando mayoritariamente a estos puntos. Una vez aprobada ya de manera integral por el Mideplan, que fui trabajando con nosotros en el proceso, estos puntos violetas los asume el INAMO, ya van a ser parte del INAMO, no va a ser una contratación, pero ya sabemos a dónde no hubo mucho movimiento, sabemos a dónde hay mucho movimiento, a dónde tienen que ir los recursos, y una de las grandes diferencias va a ser que pasamos de una delegación a 7, una en cada unidad regional, para que esté robusto el equipo y desde los territorios puedan atender a las mujeres. Es muy difícil desde San José que venga una señora de Balas de Parismina o una señora de Upala a ser atendida. Doña Cindy, perdón, Angie, ¿cuáles son esos resultados que ustedes han podido encontrar? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables en el país? Bueno, tenemos zonas como por ejemplo la zona de Buenos Aires, de la región Bruca, es muy fuerte la cantidad de violencia. Tenemos zonas, en algunas zonas de Limón, sobre todo, pareciera mentira, pero sobre todo las zonas que son más alejadas a los centros de población, que te puedo poner algunas zonas de Matina, en Guatús, en Talamanca. Sí, pero es por el tema de la población indígena, ¿verdad? Que es toda una connotación. Nosotros pusimos un punto violeta en Talamanca, primero lo habíamos puesto en Puerto Viejo, hubo poca afluencia. Después se movilizó a Talamanca porque es una contratación, entonces si vos ves que no llega tenés que mover a donde hay una necesidad mayor, pero te hablo por ejemplo de Matina, te hablo por ejemplo de Pocosí, te hablo de Siquirres, que son zonas que tal vez no las tenés mapeadas. Vos decís Limón, no, parece mentira, pero en estas zonas que son más alejadas tal vez de la posibilidad, y tiene sentido, el INAMO tiene una unidad regional en Limón para todo el Caribe. Entonces, estas son esta es la necesidad de que esa unidad regional de Limón tenga la capacidad de posicionarse en otros cantones para que las mujeres se puedan sentir seguras de ir a un lugar y pedir información y orientación. Una mujer no decide romper el silencio de la noche a la mañana. Total. Tal vez llegan y preguntan por el programa FOMujeres o te preguntan por un programa de capacitación y ya conoce a la muchacha y ya empieza a hablar con ella y después dice, bueno, es que yo estoy en una situación que yo no sé si es violencia. Ese es un punto violeta, es una orientación inicial, pero además de eso, como obviamente no están en todos los lugares, nosotros diseñamos y habilitamos una línea telefónica que es la 1125, que es de lunes a viernes de 8 a 4, porque la gente, la primera queja era, llamamos al INAMO y eso es histórico y nadie nos contesta. Entonces la respuesta del INAMO es que no somos recepcionistas, nosotros somos expertas y atendemos al público, pero ¿cuánto público puedes atender en un día, en una sola delegación de la mujer? Entonces esa es la dinámica, nosotros habilitamos esta línea da toda la información sobre programas de capacitación, sobre programas de fondos no reembolsables, incluso programas que tenga LINA, programas que tenga Mideplan, y tiene un segundo nivel de atención cuando las preguntas son en derechos de mujeres, temas de pensiones, temas de derecho de familia, temas de derecho laboral, que no por competencia, no es el INAMO el que lo tiene que abordar, pero hay mucha consulta, entonces tenemos especialistas que les evacúan sus consultas y las orientan. Entonces no es como un 911, no, porque tiene un horario además de oficina, no, el 911 no es para una es el de violencia. Okay. Y nosotros lo tenemos habilitado en el INAMO desde el mediados del 2023 y ese es 24/7. Sí, para que no se nos vaya a confundir porque son tal vez la gente va diferentes. a decir es que esto es en horario de las agresiones no solamente son en horario de oficina. Temas de violencia, 1125 es tema de derechos de mujeres, pero muchas mujeres consultan temas de violencia ahí, que no es una violencia de emergencia de un despacho sino que hace consulta.
Entonces, nosotros vemos el nivel de riesgo y la trasladamos al 1125, que se llama coabifmo, y ahí inmediatamente le hacen el abordaje. Recuerden que una situación de violencia al 1125 de lunes a viernes a las 24 horas, ¿verdad? A cualquier hora. Y se activan todos los protocolos que nosotros tenemos, como el análisis de riesgo para trasladarla a un albergue, entre otros. Y de hecho, ministra, quería, así ha sido enfocada mi pregunta ahorita que usted nos habla de capacitaciones y demás, porque por más ayuda económica que podamos brindarle a la mujer, por más de que la queramos tener en un albergue, si una persona no recibe educación de qué es violencia, de ver, como dicen ahora las redes sociales, los red flags en mi pareja, de que puede ser una persona que puede llegar a ser violenta en algún momento, a hacerme daño y a salir de ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, posiblemente salga al albergue y vuelva a caer otra vez, ¿verdad? ¿Cuál es la línea de formación de esa manera en el INAMU? Sobre todo, también me interesa mucho saber si hay un enfoque para la población adolescente joven, ¿verdad? Para no tener que llegar al punto de busco ayuda porque ya fui agredida, sino más bien de me educaron para no tener que caer en eso. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo participé en la entrevista de mi trabajo, el señor presidente me dijo, ¿cómo me va a evitar los femicidios? Y yo de una manera muy responsable le dije, eso es imposible hoy, porque lo que no hemos hecho en prevención no se va a hacer en una administración. Sin embargo, le aseguro que vamos a dejar las bases y sí le aseguro que al menos las mujeres que hoy están recibiendo violencia van a ser atendidas de una manera más proactiva, con más personal. Se duplicaron las abogados y abogadas que atienden los casos de violencia y de acoso, por ejemplo. Y es que es un tema de prevención. Nosotras tenemos la ruta de género, la primera se enfocó en atención, porque es mejorar los sistemas de las que ya hoy están sufriendo violencia. Esa era prioritaria para nosotros, porque sí tenemos los datos que nos dicen que el 87% de las mujeres de las mujeres que sufren violencia a un grado de femicidio, el 87% nunca acudieron a un servicio de apoyo. Entonces, para nosotros es fundamental que la mujer denuncie. ¿Que es infalible? No, lo hemos visto, pero el porcentaje es mucho menor cuando la mujer se atreve a romper el silencio y a denunciar, porque activa otros mecanismos. Entonces, desde la prevención, como te digo, el Plan OVI tiene 3 o 4 programas en el MEP desde hace 10 años. Que hayan sido validados y que hayan sido evaluados y que estén funcionando, yo tengo mis dudas totalmente sobre eso, y por eso es que estamos implementando un modelo nuevo de casi que es un básico 1.0 de capacitación al docente y al estudiante, porque por ejemplo en las administraciones pasadas se vincularon muchas agendas, entonces hablaban de igualdad vinculada con violencia, vinculada con temas de inclusión de otras poblaciones. Entonces en esas mezclas, cuando los padres deciden que sus hijos no lleven esos programas, no llevan ninguno de los programas y se van programas importantísimos para nosotros como salud sexual y reproductiva, con una incidencia altísima que tenemos en cáncer o de virus del papiloma, con todos sus efectos, pero como está metida en todas las otras agendas, se va. Por eso es que hoy se hizo un rompimiento. Los temas de violencia, nosotros implementamos el año pasado un plan piloto dentro del marco de Guanacas Equidad, porque ellos tienen un programa ya aprobado por educación, que esos programas duran años para que se aprueben. Entonces aprovechamos lo que ya estaba y diseñamos un modelo que son chicos agentes de cambio, que son niñas y niños de 5º grado que reciben un proceso de formación y capacitación en igualdad y en violencia contra las mujeres o violencia de género. Entonces fue un éxito. Y este año se va a aplicar a toda la provincia, porque el año pasado fue maravilloso, y mientras nos da chance de hacer las transformaciones dentro del MEP, el MEP revisó todos los protocolos. Estamos impulsando un único programa mucho más, digamos, claro, y que casi que no permita la exclusión por parte de otras autoridades parentales, para no vincularlo con otros modelos, tal vez con los que se sienten más incómodos. Pero eso, y las campañas, estamos por lanzar una campaña que se llama Así no es, ahí no es, que es precisamente para los colegiales, para que identifiquen las red flags. Hemos hecho 10 campañas de comunicación social en esta administración para volver a colocar el tema de violencia, de las diferentes violencias,
violencia, una enfocada en violencia digital, otra en acoso sexual callejero, otras en femicidio, la Basta Ya, una que habla del efecto que tiene la violencia intrafamiliar en los niños y niñas, que se llama No Creas, esa es muy fuerte, muy poderosa también, porque a veces ya pareciera que se ha normalizado a la mujer golpeada, ¿verdad? Y tal vez el padre que ve que el efecto de lo que él está haciendo directamente va a implicar en esos hijos e hijas que crezcan rotos y que si no tienen las herramientas pueden reproducir tanto la violencia como buscar patrones de hombres violentos dentro de su relación. Fue lo que vi mi papá, es lo que busco para mí. Exactamente, porque mi mamá también jugó ese rol, ¿verdad? Y entonces ese es mi rol y yo sigo reproduciendo, pero sobre todo un tema que es fundamental, y nosotros estamos lanzando una campaña que estamos trabajando incluso a nivel de América. Costa Rica es uno de los líderes, que es de embarazo adolescente. Tenemos todo un tema ahí de embarazo adolescente y de relaciones impropias. A pesar de que nosotros hace 10 años tenemos una ley de relaciones impropias, lo que hemos visto es que cada vez más lo que hacen es que las niñas, madres embarazadas o madres adolescentes dicen que no saben quién es el papá, porque de los 2.150 casos de embarazo adolescente que tenemos en Costa Rica, solo 150 hay padres adolescentes, o sea, entre pares. Los demás evidentemente son adultos y el bebé se constituye en prueba fehaciente de un delito, que es una relación impropia. Entonces lo que hacen es que ahora estos niños y niñas nacen sin ser cubiertos por la ley de paternidad responsable porque tienen padre desconocido para no... Entonces todas estas cosas son las que nosotros, de una manera muy responsable, con una estrategia absoluta, y volviendo a la pregunta de cómo trabajamos con ella, nosotros trabajamos a 10.000 mujeres al año, que son mujeres en situación de vulnerabilidad, dándole un modo de vida. Se llama Programa Avanzamos Mujeres. Ese programa tiene muchos años de estar en el INAMU. Esta administración tuvo un remozamiento y ahora cada mujer que recibe este proceso, que son enviadas por el IMAS, identificadas en violencia y en pobreza, nosotros les damos un proyecto de vida. Es regla de esta administración que cada una de estas mujeres tiene que salir o conectada con el ANE o conectada directamente con el INA en un proceso de formación, o en el MEP de nuevo, o con un proyecto productivo. Por eso se transformó FOMujeres, para que ellas puedan salir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos poblaciones que están en vulnerabilidad y en violencia. Usted las ayuda económicamente para que rompan ciclos de violencia, porque ese es el otro gran componente, autonomía económica, y podemos tener todo un programa sobre lo que hemos hecho sobre autonomía económica, porque es integral la manera en que hay que abordar estos temas. Pero si usted le da una máquina de coser y le da un curso y le dice chao, a los 3 meses ella no ha resuelto su problema de romper esos ciclos, de tener una visión de vida diferente, y termina vendiendo la máquina para comer. Entonces, estos procesos es un cambio de vida absoluto. Hay un antes y un después de estas mujeres. ¿Cuánto puede durar un cambio de esto? Puede durar muchos años, pero si usted le da las herramientas y a nivel de grupos de trabajo, acompañamiento, estos programas duran 4 meses, de 4 a 6 meses. Y son, o sea, realmente hay que escuchar los testimonios de estas mujeres, cómo les cambia la vida, pero les cambiaba la vida y chao, y ya no sabíamos nada de ellas. Ahora nosotros le damos seguimiento, porque la idea es que estas mujeres no solo rompan los ciclos, sino que además queden con una actividad económica o enganchadas a un proceso de trabajo, o mejorando sus competencias para la búsqueda de ese trabajo. Y por eso es que Brete tiene un componente, la estrategia nacional tan importante de género, que hoy 2/3 partes de las personas que han sido contratadas y forman parte de ese más de 120,000 personas nuevamente en la fuerza laboral son mujeres. Ministra, quisiera saber, volviendo al tema de la coordinación institucional, ¿cómo van las conversaciones o las alianzas con Poder Judicial en 2 puntos? El número 1, algo que usted tocaba muy importante, son atacantes que han sido ya liberados por otros delitos, algunos de ellos, como los hemos visto en los femicidios de este año, liberados ya acusados por una violación. Y de la otra parte, el acompañamiento a todas aquellas víctimas que ponen una denuncia, que van a un juicio, para que ese procedimiento de juicio no sea tan revictimizante como siempre se ha acostumbrado a hacer, de tener que repetir una y otra vez para las mujeres cómo fue que me agredieron, cómo fue el momento, y sentarme frente a mi agresor muchas veces a tener que testificarlo. Pero antes de que me dé la respuesta, vamos a hacer una pausita de 30 segundos para unas noticias y ya venimos con más. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber.
ciclista fue rescatado con hipotermia tras 6 horas de haber caído a un río en Cartago. Vecinos de Paraíso de Cartago podrían quedarse sin agua tras incumplimiento de pago de la municipalidad al AIA. Alajuela registró 11 incidentes por inundación durante la tarde de este jueves y alice su sombrilla porque nuevamente el IMN pronostica aguaceros para esta tarde. En el mundo, activan evacuaciones por riesgo a tsunami en Argentina y Chile tras terremoto de magnitud 7.5 en el mar. Esto es lo que hay que saber de este viernes 2 de mayo. Con doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, con quien estamos conversando y haciendo este balance, como lo hemos estado haciendo con diputados, jefes de fracción, bueno, ya cambiaron, ahora vamos a hacer un nuevo balance también, con presidentes ejecutivos, con ministros, hemos estado haciéndolo en los últimos días, últimas semanas, y bueno, ya casi vamos a seguir también en la conversación con ella, porque en este momento se está desarrollando la conferencia de prensa posterior a esta inspección que hace el Ejecutivo en la reforma, y es el presidente Rodrigo Chávez quien en este momento da declaraciones. Vamos a ir escuchando parte de lo que comenta. De gran corazón. El costarricense no quiere ojo por ojo, ni diente por diente, ni torturas, ni pena de muerte, ni castigos crueles a los privados de libertad. Pero el costarricense demanda cada vez con claridad más meridiana que los criminales paguen sus cuentas con la sociedad, y como tiene que ser, no con privilegios, ni con cuidados, ni con beneficios que al mismo costarricense promedio no les facilita a nadie. Aquí cuesta más mantener a un privado de libertad, bastante más de lo que gana un costarricense que tiene acceso a un trabajo en el sector formal de salario mínimo. Y creo que muchos de los oficiales de policía, cuando empiezan en sus primeros salarios, ganan aún menos de lo que cuesta mantener a una persona de eso. No se trata de violar los derechos de nadie. Se trata de proteger los derechos de las víctimas y de sus familias, especialmente de aquellos cuyos seres amados fueron victimados, violados, asesinados con crueldad espectacular, como el caso de una joven de 17 años embarazada cuya pareja asesinó, torturó y quemó en un lote baldío. A mí la madre de esa muchacha, en conferencia de prensa reciente, me enseñó las fotos del cadáver de su hija y de la niña que llevaba en su vientre. Eso es de las impresiones en el alma, en la conciencia, que a un ser humano, a mí en particular, nunca se me borrarán. Y sí, cerramos las pulperías que tenían los privados de libertad y que operaban con toda tranquilidad desde las cárceles, generando millones de colones sin saber quién se llevaba esa plata y para qué. Y el trabajo que representaba para allá una policía penitenciaria que tiene que trabajar más de la cuenta. Y las oportunidades de más crimen ordenado dentro de la cárcel hacia afuera y de hacia afuera hacia dentro de la cárcel. Sí, cerramos las pulperías. También presentamos un proyecto de ley que gracias a Dios ya lo aprobaron y yo lo firmé,
diciendo lo obvio, diciendo lo que se cae Maduro, que meter teléfonos celulares. Son las 11:37 de la mañana. Bueno, parte del balance que hace el presidente de la República, Rodrigo Chávez, que está junto a don Gerald Campos, ministro de Justicia, don Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública. En esta visita que realizan a la cárcel La Reforma, se estaba refiriendo el mandatario con respecto a estas situaciones que se han estado dando recientemente, el anuncio que hacía el Ministerio de Justicia en cuanto a algunos cambios para las personas privadas de libertad. Bueno, recordemos que esto también provocó que familiares, que los mismos privados de libertad hicieran algún tipo de protesta. Bueno, ahora se acerca entonces el mandatario y pues está haciendo algunos señalamientos. Entre ellos decía que pues mantener a las personas dentro de las prisiones es más costoso, o el monto es aún más de lo que podría ganar alguna persona pues en algún tipo de trabajo específico. Bueno, todo eso pues por supuesto en Diario Extra, en las diferentes plataformas digital y por supuesto también con nuestros compañeros de Extra TV, que lo van a estar ampliando en las próximas horas. Nosotros vamos a continuar y hemos estado conversando con doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer. Nos ha estado explicando parte de las labores que se han estado realizando y es lo que hemos querido hacer, doña Cindy, con los diferentes jerarcas que puedan exponernos, ¿verdad? Tal vez puntos y situaciones que los ciudadanos no se dan cuenta, pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia y que tal vez desconocían, o algunos temas también que son muy importantes, pues como en el caso que le corresponde a usted, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad tal vez que tienen algunas mujeres que no saben cómo actuar ante determinadas situaciones. Y sobre esto pues estábamos conversando antes de irnos al corte, doña Cindy, que me decía usted que este proceso de transformación con ellas puede tardar años. Sí, claro. ¿Verdad? Pero se han ido viendo los cambios, claro, doña Cindy, es decir, vamos a ver, eso que decía usted, la dependencia económica muchas veces es lo que hace que no denuncien, lo que hace que se mantengan ahí. ¿Qué voy a hacer yo si mis chiquitos, cómo los voy a mantener? ¿Para dónde me voy a ir? Dirán muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les apoya? Claro, ¿cómo se les apoya en el tema, empoderamiento? Me parece que es uno de los primordiales, y ese acceso también a recursos que es a un mediano largo plazo, quizás. En realidad a corto también, porque nosotros logramos transformar el modelo FOMujeres, que es el único programa de fondos no reembolsables que tenía el INAMU, que era un concurso una vez al año, que si usted participaba, hay gente que ha participado 7 años y que nunca lo logra, porque además era súper engorroso, con muchos requisitos, muy complicado, y es una ventana de un mes y se cerró. Y participe tal vez si le va bien el próximo año, y si algo lo puso mal no pasaba nada. Nosotros duramos 9 meses, yo les digo que es un embarazo, y nació un 15 de agosto. Yo le digo, ese es el regalo del Día de la Madre, transformando todo el modelo. Hoy es un programa permanente del INAMU, o sea, está abierto todo el año. Las solicitudes de proyectos entran con 4 nuevos modelos. No solo usted tiene que tener 2 años de una actividad económica para poder optar por él, ahora puede ser de gestación, una idea sobre todo vinculado con el bachillerato para la empleabilidad, porque ellas salen con una idea de negocio, entonces que puedan acceder a este fondo. Es un fondo que va inicio, gestación, desarrollo y consolidación. Si en eso se demuestra que pueden generar empleo para otras mujeres, también las apoyamos. Sobre todo para que aquellos que ya están en desarrollo, que ya lo tienen, pero que les falta como ese brinquito para poder llegar a comercializarlo, para tener una marca, para poder generar un diseño de proyecto para su comercialización, etcétera. Pero doña Cindy, perdón, porque eso tal vez son ideas o situaciones en las que ya hay un pequeño avance, pero ¿cómo se hace con esas mujeres que están en ese círculo de violencia y ni siquiera se sienten con la autoridad o con el poder de acercarse para decir, si yo abro mi negocio, si yo logro por eso es que nosotras estamos ¿cómo habilitando? ¿Cómo es ese primer paso, digamos? Bueno, puede ser a través de los programas de
de PAM, que es el programa de Avanzamos Mujeres, que son estas 10,000 mujeres que entran. Estas son enviadas por el IMAS. Ellas son identificadas como mujeres de alta vulnerabilidad que forman parte del sector de pobreza extrema en Costa Rica, pero que además tienen una vinculación, porque son muchísimas más que 10,000, ¿verdad?, al año, pero que además de ese componente tienen un componente de violencia. Están en un ciclo de violencia. Entonces, a esas nosotros les damos un proceso de acompañamiento, además del subsidio que les da el IMAS por estar en estos programas. Ellas llevan un proceso que es el que te menciono, que es el que les permite a ellas terminar con un proyecto de vida. Segundo, tenemos habilitado este programa. Estamos trabajando desde la ruralidad, que para nosotros ha sido digamos, como nuestra prioridad. Las mujeres en zonas rurales de Costa Rica son las más vulnerables. Que son las más vulnerables, menos oportunidades de empleo, mayor riesgo, precisamente por la falta de la presencia institucional dentro de las zonas. Entonces, para mencionarte uno de los programas, nosotros diseñamos el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que tiene una declaración de interés nacional único en el mundo, que tiene esa declaración, que obliga a otras instituciones a trabajar de la mano con nosotras. Por eso es que Incopesca trabaja con nosotros, por eso es que nosotros damos motores a mujeres, por decirte un ejemplo, por eso es que nosotros trabajamos con mujeres, con el Foro de Mujeres Rurales de Costa Rica, que no es del INAMO, es del INDER, en los 29 territorios rurales de Costa Rica hay un foro nacional financiado por el INDER, donde las mujeres tienen relevancia, y en el marco del plan de acción logramos diseñar 6 planes regionales y acabamos de terminar el primer ciclo de capacitación de formadoras, dándole habilidades a mujeres lideresas desde los territorios para capacitar en negociación, en mercadeo, en análisis de producto, en análisis financiero. Ellas no ocupan tener que ir a un contador que le diga: si usted no vende 20 de estos productos, usted no llega al punto de equilibrio y usted va a quebrar. Que ella tenga la capacidad de una manera sencilla, a pesar de su falta tal vez de competencias, porque no tiene una formación adecuada, pero ella ya va a quedar con el conocimiento para poder hacer una negociación con un proveedor y decirle: no, ese precio a mí no me conviene, a usted le conviene. Esas habilidades se le están implementando a mujeres de las zonas rurales. Entonces, en estos programas, ¿por qué es que el INAMO no terceriza algunos de los procesos? Porque a un profesor que tiene que dar economía de un proyecto de empresariedad, la compañera o la muchacha no llega, él no va a coger el teléfono y decirle: ¿por qué no vino? Y ella no le va a decir: es que tuve una situación de violencia en mi casa. Esa es la diferencia de los programas de formación que hace el INAMO y cómo nosotras estamos ahora sí coordinando con otras instituciones para ampliar. Entonces, tenés el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, tenés el Foro Nacional de Mujeres Rurales para trabajar estos temas. Estamos haciendo alianza, y vos mencionabas 2 temas que tengo que contestarte, con mujeres jóvenes. Ya iba a preguntarle con las mujeres jóvenes, cómo estamos trabajando, porque eso era una pendiente del INAMO. Cuando nosotros llegamos, el último informe de la CEDAW dice: no hay trabajo articulado con mujeres adultas mayores, con mujeres jóvenes o con mujeres con discapacidad, por mencionar algunos de los grupos que ellos nos identificaban. Y nunca nadie dijo nada. Nosotros vinimos y empezamos a trabajar. Hoy las mujeres con discapacidad tienen una agenda política de mujeres con discapacidad, cuyos en este momento son 9 prioridades, 12 prioridades establecidas, y 3 hoy están siendo desarrolladas por el Consejo Presidencial Social, donde CONAPDI se está dando respuesta a esas 3 solicitudes. Tenían 14 años de tener un foro de mujeres indígenas, y cada vez que llegaba la ministra las reunía, se tomaban un café, hacían una actividad, pero no pasaba nada. ¿Qué hicimos en esta administración? Esa agenda que venían haciendo por 14 años, que cada ministra lo que hacía era actualizarla, pero no pasaba nada, se tomó íntegra. Es una agenda elaborada por las mujeres indígenas y se mandó a consulta. Hoy, dentro de la política nacional indígena, todo la parte de género es la agenda que ellas hicieron y se está vinculando. Con las mujeres jóvenes estamos trabajando desde el Consejo de la Persona Joven. Yo, por ejemplo, yo tengo una silla ahí permanentemente, entonces estamos motivando de que los proyectos de inversión que se hacen por los consejos de la persona joven tengan 4 elementos principales. Trabajemos emprendedurismo, violencias, relaciones impropias y embarazo adolescente, que para nosotros es fundamental, y lo mismo con las comunidades.
Entonces, y la otra pregunta, que era la del Poder Judicial, nosotros hemos trabajado muy bien con la Secretaría de Género. La magistrada Roxana Chacón, ella tiene a cargo lo que son los juzgados de violencia doméstica, pero que hay que explicar. Una cosa son los juzgados de violencia doméstica, que son contravencionales, que lo que emiten es una carta, una prohibición de acercamiento o alejamiento, pero no pueden ir más allá. El gran problema que tenemos nosotros es en materia penal, porque muchos de los procesos que deberían de ser penales, esa misma valoración del riesgo que hace el INAMU cuando llega una mujer y tenemos que sacarla de su ciclo de vida y meterla a un albergue con sus hijos, el que debería de sacarse de la sociedad es al carajo, es al perpetrador. Pues sí. Y esa decisión quien la debería de estar tomando es Fiscalía y materia penal, que se haga un traslado de piezas de parte de los juzgados a el juzgado penal. ¿Con qué nos encontramos? Con un juzgado penal que tiene más de un 70% de ineficiencia, de procesos que están abiertos hoy, donde tenemos casos de violencia sexual, por ejemplo, donde los niños eran niños cuando cometieron el delito y el juicio todavía 13, 15, 10 años después todavía no se ha llevado a cabo la sentencia, que ya son adultos. Entonces, y esa discusión no la tiene esta ministra, la han tenido en la misma Corte Plena, enseñando el problema serio que tiene el área penal y muchos de los procesos, porque ahí sí, nosotros tenemos una ley de violencia, de penalización de la violencia de género. Perfectamente el juez penal puede dictar una medida privativa de libertad para este carajo que tiene un perfil altamente riesgoso para una mujer, pero no lo hacen. Ese es el tema que nosotros sí, y ahí no solo hemos sido nosotros, sino la misma magistrada Chacón, desde el lado de violencia, de los juzgados de violencia, porque nosotros actuamos. Y en Costa Rica hay más de 50,000 medidas al año y nosotros no tenemos 50,000 femicidios, o sea, sí son eficientes. Hay excepciones, lamentablemente, sí las hay, por eso para nosotros es importante que la mujer no solo llegue al juzgado a romper el silencio, sino que pide ayuda del INAMU para que nosotros podamos articular más allá. Y te voy a dar un ejemplo, hay un mecanismo que se llama CLAIS, que es como un órgano interinstitucional donde está el INAMU, está el PANI, es del Poder Judicial. Tenemos 24 en el país. Todos los casos que han llegado al CLAIS, ninguno ha terminado en un femicidio. O sea, funcionan. Nosotros deberíamos de tener 81 CLAIS, uno en cada cantón, pero el Poder Judicial tiene en proyección crear un CLAIS por año. O sea, ocupamos 50 años para tener CLAIS en todo lado. Y, por ejemplo, de los 9,000 millones de colones que el Poder Judicial le pidió al Ejecutivo, ninguno, cero iba enfocado a temas de género, a temas de combate a la violencia, ni para capacitación, porque también hay un grave problema en el manejo de la debida diligencia de la prueba y de cómo se hacen los procesos. Y voy a dar dos ejemplos claros, la doctora Cedeño y María Taxan. Tuvimos tribunales que absolvieron a los perpetradores, gracias a Dios que al final en Corte Plena, ¿verdad? En casación dijeron, este juicio no se dio o no se llevó a cabo con una perspectiva de género y vuélvase a hacer, y ahí tenemos la primera condena en el caso Taxan, y a ver cuándo vuelven a ver si el otro aparece, porque ya se fue del país, el del caso de la doctora Cedeño. Pero entonces hay serios problemas a nivel de dónde se colocan los recursos, a nivel del Poder Judicial, sobre todo en investigación y en la debida diligencia y en temas de la parte penal. Doña ministra, perdón Lorena, nada más para cerrar este tema, pero viendo todas esas falencias, que uno se queda asustado de estar escuchándolo, no sé si ha habido una comunicación asertiva, constante, con el Poder Judicial nosotros o con la Fiscalía mucho de decirle, ya nosotros tenemos la radiografía, porque usted no lo está pintando aquí, de qué es lo que está pasando, y tenemos que actuar en A, B y C para solucionar. ¿Y por qué no? Vea, nosotros tenemos una comunicación muy cercana con, como le digo, con la parte de violencia de género, y ahí tenemos un trabajo articulado, pero hasta donde la parte que a nosotros nos corresponde llegamos. Con el OIJ, por ejemplo, todos los casos de desaparición, yo mantengo una constante comunicación, hacemos una revisión del proceso, eso se ha mejorado mucho, esa parte de articulación, de la revisión, del punto de vista de si ha habido algún antecedente de violencia para tener otra línea de abordaje de investigación, eso se ha hecho con el OIJ. Y en el caso de la Fiscalía, nosotros trabajamos sobre todo con casos de alto riesgo de ciertos funcionarios que en principio pueden tener alguna influencia en el Poder Judicial, y hemos pedido, por ejemplo, que un caso no se abra en tal jurisdicción sino en otra.
Y en eso sí hemos tenido en ese momento por parte de la Fiscalía General el apoyo para hacer esos movimientos, porque hay un riesgo tal vez de que no haya objetividad en los procesos. Esto digamos, hemos tenido eso. Sin embargo, hemos sido muy expresivas nosotras, vehementes en decir, ocupamos una política de persecución criminal que lleve a cabo la Fiscalía para que ese mismo perfilamiento que hacemos nosotros del perpetrador lo hagan ellos, y en vez de pasarlo o procesarlo vía jurisdicción de violencia doméstica, que es convencional, vaya vía penal, porque ahí sí hay posibilidad de que a esos perpetradores los saquen de la sociedad. Y ese es el que yo creo que es una discusión ya interna entre ellos que tiene que, pero hemos sido muy vehementes nosotros en esa necesidad de esa política de persecución criminal. Nos quedan 2 minutitos, doña Cindy. A inicios de año, cuando se dio una seguidilla de femicidios, se pedía su cabeza, ¿verdad? Se pedía su renuncia. Usted nos pone ahora datos, nos pone situaciones. ¿Así es como justifica usted que usted no debería renunciar? ¿Qué le dice usted a todos los que le dicen, doña Cindy, por qué no detiene a los femicidios? Sí, el problema es que la justificación para pedir mi renuncia era porque yo no declaraba estado de emergencia y porque yo, creo que esa era una, y porque yo estaba desmantelando el INAMU. Esos son criterios muy subjetivos de algunos colectivos que no son la mayoría de las mujeres que están trabajando con nosotras, porque de una u otra manera han pedido el manejo que tenían del INAMU, lo han perdido en esta administración, han perdido recursos. Nosotros les hemos ofrecido que tenemos recursos frescos, que vengan con mucho gusto y que nos presenten proyectos que, si ellos tienen la varita mágica para cambiar los femicidios de la noche a la mañana, nosotros movemos los recursos donde ellas consideren que sea, pero no han podido justificar. Esto es un tema que tiene que ver con algunos privilegios individuales. Una de las colectivas fue una persona que yo, después de 9 años de estar en un organismo internacional, yo la moví porque era cada 3 años y tenía 9 años de estar ahí. Entonces hubo un movimiento de ciertos grupos. Nosotros hemos habilitado las voces de más mujeres, entonces ya yo no voy donde las expertas de siempre, que eran como la interlocutora, la única que sabía, sino que nos estamos yendo a las bases, y han perdido ese control de una u otra manera. Además que una declaratoria de interés nacional, que ya lo hemos dicho, es inviable legalmente, a ellas les conviene para solicitar recursos para sus organizaciones. Entonces yo creo que es un tema de cuáles eran realmente los intereses que estaban buscando a través de esta solicitud. Nosotros no hemos minimizado la importancia, hemos hecho conferencias de prensa, hemos hecho una movilización de recursos, que al final de cuentas es lo que vale, que haya una priorización del tema. No hemos normalizado la violencia, lo hemos manifestado públicamente, hemos hecho conferencias, hemos hecho campañas de comunicación social, y estamos trabajando pues con otras organizaciones, otros grupos de mujeres que lamentablemente ellas hubieran sido también parte activa de esto, pero creo que ahí lo que hay es una agenda política también detrás. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Yo le he puesto mucho cuidado cuando usted hace referencia a los sujetos estos que atacan a las mujeres o son violentos. Al carajo. Siempre dice ella, al carajo hay que investigarlo. Que a veces siente uno ganas como decir otras cosas, ¿o no? Pues sí, y lo digo que no se puede decir en radio. Pues. Exacto, ¿verdad? Porque el perpetrador de la violencia, y puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Lamentablemente, por las condiciones de desigualdad estructural, en su gran mayoría son mujeres las víctimas, en su gran mayoría son hombres, y hay una realidad, y es que hay una diferencia de fuerza machista que se ejerce, física además, que es la última ratio, porque si ya no le podemos ganar en ninguna otra área, uso la fuerza física, ¿verdad? Yo siempre les digo, porque dicen, es que las mujeres también, y le digo, vea, a una de las últimas, que es una señora casada, que su pareja la dejó en el Surquí, y que hubo una innumerable expresiones de machismo en las redes sociales, de por qué andaba con otro, y le digo yo, vean, no nos cabrían los hombres en el Surquí, que nos dan vuelta a las mujeres, si fuera ese el caso, y lo digo de una manera jocosa, pero a veces hay que aclararlo a este nivel. Hablar claro. Hay que hablar claro, hay que hablar claro. Señora ministra, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y que le siga yendo bien. Porque si a usted le salen bien las cosas, posiblemente se mejoran país le va bien. Muchas cosas en ese gracias. sentido. Cindy Quesada es la ministra de la Condición de la Mujer. Compañeras,
Interesante, ¿no? Sí. Tuvimos un espacio por un momento de Woman Power. Sí, total. Solo mujeres en la cabina. Absolutamente, porque a mí no me dejan trabajar allá afuera. No me dejan tranquilo. Lo sacamos. Por aquí anda doña Katia también, de la jefa de despacho, sí. De esas nuevas voces, yo creo que es muy importante, porque son las voces, ella fue policía. Nosotros hemos hecho un trabajo enorme con las mujeres policías en Costa Rica, con las guardianas del océano, con las mujeres costeras. Vamos para Niza a llevar el primer exposición de las necesidades de las mujeres costeras de las Américas, que fue aquí en Isla Chira, en Costa Rica, y va a ser mundial y se va a ir a leer ese manifiesto allá en Niza. Bueno, hay cambios importantes. Lorena, a doña Katia. A doña Katia, que venga a un programa también y compartimos semejante experiencia. Hermoso. Bueno, a las dos gracias. Y a las dos gracias. Muchas gracias a usted, don Henry, a la ministra por acompañarnos y a todo el público que hoy nos escuchó, deseándoles que tengan un lindo fin de semana. Si van de paseo, por favor, cuídense muchísimo, manejen con precaución y nos vemos, si Dios lo permite, el lunes. Gracias, Lorena. Gracias a todo el equipo también detrás de este programa, lo hemos dicho, es muchísima gente siempre trabajando detrás de cada producción. Que pasen bien. Adiós.